Buenos días a todas, todos y todes. Estamos en un webinar abierto al público de la clase de debates contemporáneos del desarrollo. Esta es una clase que hace parte de las materias obligatorias de la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, que es una de las maestrías íconos centrales del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Diana Marcela Gómez Correal, soy la profesora coordinadora de este curso, profesora afiliada al CIDER y a la Universidad de los Andes, y hoy tenemos nuestro primer webinar de 4 que vamos a tener durante el semestre. Esta clase Debates Contemporáneos del Desarrollo se estructura en 4 módulos y hoy el profesor Matthew cierra su módulo con una conversación con las profesoras Juliana Jaramillo y María José Álvarez. Este webinar lo hemos titulado ¿Cómo se mantienen las élites, rentas educativas y desigualdad? Y como lo decía, hace parte del primer módulo de nuestro curso, que a su vez fue titulado Desigualdad económica, estructura social y rentas. El próximo martes iniciamos el segundo módulo que está a mi cargo y que trata sobre desigualdades de género y étnico-raciales. Entonces yo pues les doy la bienvenida a los estudiantes del curso y a quienes nos escuchan que son de otras programas, de otras clases o que son personas externas a la Universidad de los Andes. Consideramos súper importante tener estos espacios abiertos al público también porque creemos que son temas centrales para la sociedad colombiana, no solo para la formación académica, sino para el debate político, el debate social, porque también hace parte de cómo nos relacionamos en la vida cotidiana. Entonces, Matthew, muchísimas gracias por organizar este webinar y a nuestras invitadas. Le doy la palabra a Matthew. Muchas gracias, Diana. Aprovecho para decir que también este evento lo pegué con el coloquio de sociología para atraer más gente y también para tener una sesión adicional de nuestro coloquio. Mientras presentas me di cuenta que le metí la palabra renta a todas mis secciones de este curso y creo que es un rasgo sorenciano que no sé si comparten las dos invitadas, es enteramente un vocabulario mío. Pero bueno, yo me presento rápidamente y después presento a nuestras dos invitadas. Me llamo Mathieu Kestelbajac, soy profesor de sociología en esta universidad. De hecho, soy colega de María José Álvarez, que también es profesora de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Es más, es ella que creó este programa en la universidad. Majo tiene un doctorado de la Universidad de Pittsburgh, es uruguaya, pero vive pues desde hace no sé cuántos años vives acá, Majo, pero más que yo, y yo vivo hace 10 años acá. 15. 15, listo. Que se me faltó decir, no, pues nada, Majo tiene muchas investigaciones súper chéveres en general sobre la desigualdad y también sobre temas urbanos, pero hoy la invitamos sobre todo para hablar del primer tema, para los estudiantes que están que ella escribió. Aparte de tiene muchas investigaciones sobre clases sociales, tanto en Bogotá como en Montevideo, y tiene también muchas cosas sobre la intersección de esos dos temas urbanos y desigualdad, para que los chequen después. Juliana Jaramillo es investigadora junior en el Banco de la República de Colombia y trabaja en el Centro de Estudios Regionales en Cartagena. No sé, Juliana, si prefieres que yo diga que tú eres economista o historiadora económica. O si Historiadora económica me gusta. Listo, perfecto. Entonces eres historiadora económica y pues mi idea era precisamente juntar a dos personas que trabajan en el mismo tema, pero desde dos perspectivas disciplinares distintas, pese a que en la realidad yo creo que son dos perfiles
bastante, o sea, cada una es, diría yo, una socióloga y una historiadora económica o economista un poco iconoclasta o un poco, bueno, con intereses muy variados y con métodos que combinan muchas cosas. Eh, entonces no va a ser como un, o sea, no creo que vayamos a tener el debate, el falso debate entre la economista y la socióloga que tienen el mismo objeto, pero que no están de acuerdo sobre nada, sino que creo que va a haber muchos puentes entre las dos. Y se me olvidó decir que Juliana se acaba, ¿cierto? Acaba de recibir su doctorado de la London School of Economics, si no estoy mal. Es correcto. Ok, bueno, hasta ahora toda mi información ha sido correcta. Gracias, Majo. Listo, entonces tengo pensado la dinámica de este webinario de la siguiente manera. Primero tengo unas preguntas para ustedes y la idea es que pues algunas preguntas son para las dos, algunas preguntas son para una persona en particular. No tengo ninguna pregunta para Martín, pero pues si él se quiere quedar, yo les puedo hacer preguntas. Esas preguntas están organizadas en 4 bloques de manera cero original. Unas preguntas sobre el contexto colombiano, unas preguntas sobre datos y métodos, unas preguntas sobre hallazgos y finalmente unas preguntas sobre intervenciones. Un poco la estructura de un paper. Y después pues les abriremos el micrófono a las personas que están conectadas a este Zoom para que hagan sus propias preguntas. Sé que las personas que están tomando esta clase, muchas mandaron preguntas, entonces este puede ser su oportunidad para hacerlas, pero también les hago una invitación muy cordial a las personas que no hacen parte de esta clase, que quieren, si quieren hacer preguntas a partir de lo que van a decir nuestras dos invitadas o a partir incluso de cosas de ellas que pueden haber leído en otras partes, pues muy bienvenidos. Listo. Entonces, ya les digo cuál es mi primera pregunta. Listo. Bueno, la primera pregunta es una pregunta, no sé si decirle medianamente estúpida, pero bueno, es una pregunta que es sencilla y muy general como para abrir un poco la discusión y es para las dos. Colombia es a menudo descrita como una sociedad muy desigual y pues lo es, como una de las más desiguales del mundo. Entre las clasificaciones internacionales siempre aparece dentro de los 10 primeros puestos. Tenemos muchos indicadores económicos cuantitativos para medir la desigualdad, el índice de Gini, varios indicadores de movilidad social. Pero mi pregunta es más bien si hay particularidades más cualitativas de la desigualdad en Colombia que no capturan esas cosas, esos indicadores, cosas como quizás sí, más sui generis de Colombia. Y puede empezar o Majo o Juliana, no hay, esta pregunta es para las dos. Si quieren voy, Juliana, ¿sí? Yo diría, no sé si colombiana, pero sí latinoamericana, a diferencia de otros países, y sí tal vez es un caso exacerbado en Colombia, pero podríamos ahí poner también a México, por ejemplo, o a Perú. Y es que no solo es desigual, sino fragmentada. Y ahí, como desde la sociología, digamos, la desigualdad y la fragmentación son cosas que van correlacionadas, pero son un poco diferentes. La fragmentación tiene que ver con la interacción entre desiguales, o la falta de interacción entre desiguales. Es como el extremo de la integración social, en un sentido durkheimiano, digamos, de sentirse todos partes de una misma comunidad. Entonces, Colombia tiene la particularidad de ser altamente desigual y altamente fragmentada, es decir, que sus clases sociales no interaccionan en la educación, en los matrimonios, en el barrio,
y eso da una característica particular, porque entonces no toca solo resolver, si fuéramos a cambiarlo, la equidad o la desigualdad, sino también proponer interacciones entre desiguales, que es una dimensión muy distinta. No, totalmente de acuerdo con lo que dice María José. Yo creo que hay una falta completa de interacción. Parte de esa falta de interacción y esa fragmentación también se debe como a esas desigualdades regionales que han persistido en el tiempo y han mantenido diferentes grupos poblacionales aislados. Yo también creo que hay otra cosa muy particular de algunas sociedades latinoamericanas que no enfrentan otras sociedades, y es la dimensión racial. Latinoamérica tiene como ese reto de integrar grupos poblacionales que son muy diferentes en la forma en cómo piensan como el progreso y el desarrollo, que no necesariamente enfrentan otras sociedades como las sociedades europeas. Entonces, sí tenemos como una desigualdad que también está marcada por los grupos raciales y en cómo vamos a lograr integrar esos diferentes proyectos que tienen los diferentes grupos étnicos en uno solo. Entonces, creo que eso puede ser como muy particular de las sociedades latinoamericanas, y la sociedad colombiana, bueno, es el tercer país de Latinoamérica que tiene más población afro, tiene 115 grupos indígenas diferentes, y eso hace que esas desigualdades y esa segregación y esa fragmentación tomen también otra dimensión, que son muy difíciles de resolver. Bueno, excelente. De hecho, pues ustedes mencionaron un tema sobre el que les voy a volver a hacer preguntas más adelante, que es el de las interacciones y de la integración, y también el de los grupos que han sido históricamente marginados en Colombia. Bueno, tengo más preguntas de contexto. Tengo una para Juliana. Yo sé que como tienes trabajos también sobre más la historia de la desigualdad en Colombia, la evolución de ciertos indicadores de desarrollo a lo largo del siglo XX, pues te quería hacer una pregunta muy general sobre pues esa trayectoria histórica de Colombia hasta hoy, más o menos. Y la pregunta era más o menos así. Tenemos por un lado una narrativa muy popular en Colombia que nunca cambia. Y la otra narrativa que que sí todo cambia muy positivamente, pero son cambios graduales de largo plazo. Entonces, dos narrativas totalmente opuestas que creo que simplifican demasiado la realidad de ambas, y quisiera que quizás nos diera otro resumen histórico de lo que ha sido la historia moderna de Colombia. Bueno, yo creo que innegablemente Colombia ha sufrido transformaciones hacia como estándares de modernización occidentales, claramente en términos de cobertura de servicios, de acceso a educación, de infraestructura, todo eso mejoró notablemente durante el siglo XX y fue rápido también. Digamos, si vemos, por ejemplo, educación, que era algo de lo que vamos a hablar más adelante, el aumento en las tasas de escolaridad fue brutal después de 1950. Fue rapidísimo como empezaron a crecer en todos los niveles, desde primaria, secundaria y después universidad, más hacia los 70, 80. Obviamente, el problema en esa dimensión es que si se garantizó el acceso, no se garantizó el acceso a educación de alta calidad, que es una de las grandes limitaciones. Entonces, sí ha habido progreso generalizado, pero ese progreso ha sido muy desigual. Ahora, con respecto a la historia de la desigualdad, yo creo que ahí sí sabemos un poquito menos. La narrativa dice que los niveles de desigualdad de Colombia y en general de los países latinoamericanos tienen sus raíces coloniales. Pero la evidencia empírica ahí ha sido un poquito más difícil de indagar, porque no tenemos o no hemos logrado todavía construir esas series que nos permitan ver si es verdad que la desigualdad tiene esas raíces coloniales. Lo que nosotros vemos en la investigación con Andrés Álvarez es que
sí, alguna de esa desigualdad parece tener raíces coloniales, en particular la que afecta a los grupos étnicos. Entonces, los grupos étnicos estaban en la parte más baja de la distribución social en el pasado y siguen estándola hoy, pero los grupos de élite, algunos se han transformado paulatinamente. Es decir, algunos de los grupos de élite se han logrado mantener, sobre todo la élite de principios del siglo XX, pero alguna élite ha caído en su estatus social, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en los encomenderos, en los esclavistas, sí ha habido una transformación de la élite. Pero es complejo porque, o sea, el progreso, una vez Colombia se logra insertar en la dinámica global, pasa, pero es complicado que ese progreso sea generalizado y que sea como de la misma calidad para todas las personas. Entonces, en cuestión de alcantarillado y acueducto, sí, hemos avanzado mucho. Tenemos lugares donde se puede tomar agua, donde el alcantarillado es una certeza, pero también tenemos lugares donde todavía hoy se mueren niños por enfermedades gastrointestinales que son pues un derivado de no tener acceso a servicios públicos completos. Entonces, esa es como esa dicotomía en la que también vive Colombia todo el tiempo. Yo siento que hay progreso, pero ese progreso no ha sido suficiente para todo el mundo. Tal vez Súper, ahí, Matie, meto la dale. cuchara y obviamente Juliana sabe mucho más que yo de esto, pero digamos en clave comparada de América Latina, lo que sí es importante destacar es la alta disponibilidad de mano de obra barata que Colombia o Perú o México tuvieron y que otros países más en el cono sur no tenían y que sí creo ha determinado esa como desigualdad de base, más allá de que personas o grupos suben y bajen, sí desde los inicios la alta disponibilidad de mano de obra hace que haya más desigualdad, porque digamos la presión por los salarios más bajos, por el salario mínimo, es mucho menor, mientras que no sé, en países como Uruguay, Argentina o hasta Chile, a pesar de que sí tenía grupos indígenas grandes, pero como dispersos en el amplio territorio sur-norte, tenían que hacer esfuerzo para que viniera gente a trabajar, ¿sí? Entonces son países que no tenían poblaciones indígenas tan grandes, pero que en donde además, sobre todo en Argentina y Uruguay, la esclavitud se abole muy temprano y además hay un genocidio enorme de indígenas y, y, y bajita población afro, entonces hay que hacer algo para que los de las Islas Canarias vengan y quieran trabajar acá o ahí. Entonces eso sí genera ciertas diferencias de origen que podrían haber cambiado, ¿no? Porque también esas líneas de larga duración podrían haber cambiado, pero resulta que hay una cierta como path dependency o inercia en esas desigualdades. Sí, pues es un argumento muy majonesco. No, no majo, sino majoni, pero en fin. Majo, te tenía una pregunta también de contexto que se conecta o que para prolongar un poco lo que decía Juliana. Entonces, hay en la historia de Colombia varias formas de desigualdad, algunas de las cuales tú misma has estudiado: la desigualdad o la segregación residencial, la desigualdad urbana, la desigualdad económica, la desigualdad escolar. Y yo me preguntaba si la desigualdad educacional es una imagen miniatura de todas esas otras desigualdades, o si más bien es algo más específico que tiene su propia lógica. Esa es una pregunta súper interesante. Nunca me la había planteado, pero voy a intentar decir que creo que es bastante representativa, digamos, de la construcción del estado de bienestar en Colombia, en tanto es un estado de bienestar que surge para los más pobres, ¿sí? No para la integración social o para un proyecto de integración de todos. Y esas raíces no las hemos podido cambiar en todo, sí las hemos logrado cambiar, por ejemplo, en salud, pero no las hemos logrado cambiar en educación. Y me explico un poco. La educación que estaba a cargo sobre todo de la iglesia, se pasa al Estado
solamente en la cola más baja de la distribución, o sea, el Estado comienza a educar a los más pobres, le roba, digamos, estudiantes a la educación católica para los más pobres. En el proyecto de inclusión siempre fue pensando en los más pobres. Entonces las clases medias y altas nunca compartieron el banco de la escuela, con el pupitre de la escuela con los más pobres, sino que siempre han estado en lo privado y el Estado viene a suplir la cola más baja de la distribución. Entonces me parece que eso es bastante representativo de un estado de bienestar que nunca pudo tener esa voluntad integradora de las clases y que más bien fue un estado de bienestar residual, digamos, o dirigido a atender a lo que la vía del mercado o instituciones sociales no podían resolver. Y nuevamente esas trayectorias de path dependency no lo explican todo, ¿no? Puede cambiar y de hecho en Colombia vimos cómo el sistema de salud pudo cambiar y transformarse de ser a ser mucho más incluyente, a tener una base de universalismo básico, pero en educación nunca lo ha logrado, nunca tuvo un universalismo ni siquiera básico, donde las clases medias y altas optaran por la educación pública. Claro, la universidad es otro cuento, ¿no? Pero estoy hablando de primaria y secundaria. Entonces, me parece una trayectoria bastante típica del estado de bienestar, pero eso no quiere decir que ese estado de bienestar tenga que ser así para siempre. De hecho, en términos de salud nos mostramos que puede ser diferente. Súper. Bueno, ya que las dos... Podía ir Dale, también dale, decir una dale. cosa, es que me pareció maravillosa la pregunta. Y yo creo que otra cosa o sea, que es muy claro en la desigualdad educativa, que siempre se ha pensado que la educación debe ser el motor de la promoción de la movilidad social, ¿no? Y esto es ahora la narrativa más usual, tanto en economía como en sociología. La educación es lo que va a impulsar la movilidad social. Pero una vez la educación es segregada y las barreras de acceso son muy altas para las clases bajas, ese motor se daña y solo continúa reproduciendo la desigualdad. Entonces, yo creo que en Colombia, en los escenarios donde la educación es tan segregada, es un espejo perfecto lo que pasa en la educación con lo que está pasando en la sociedad, porque ese motor pues ya no está funcionando. Súper. Muchas gracias. Bueno, ya que las dos mencionaron elementos del contexto suramericano, pues quería aprovechar para hacerles una pregunta. Las dos tienen unos trabajos comparados. Juliana, tienes un artículo que compara al caso colombiano con el caso chileno. Y Majo, tienes varios artículos de comparación entre Uruguay y Colombia. Entonces quería preguntarles más específicamente, no es, ya ustedes mencionaron cosas comunes a los países latinoamericanos y el Cono Sur en particular, cosas comunes a esos países. Acá quisiera quizás enfocarme en comparaciones más específicas con esos dos países, Chile y Uruguay, que son países de la parte sur del Cono Sur, que son países dentro del contexto suramericano más ricos, más desarrollados. Y entonces, ¿qué diferencias internas al continente revelan esas comparaciones? Si quieres, dale tú, Juliana, y después Majo. Bueno, yo creo que la diferencia más grande que nosotros notamos cuando hicimos el trabajo va a parecer un poco obvia, pero pues cambia todo, es el nivel de inmigración que recibió uno y otro país. Y pues eso impacta en la conformación de quienes iban a ser las élites en el largo plazo. Entonces tenemos a Chile, que como decía María José, fue un país que tuvo y que fue exitoso atrayendo migrantes, y entonces tiene unos migrantes alemanes, italianos, con un capital humano alto, que logran como integrarse en la sociedad lo suficiente como para construir un grupo y luego volverse una élite, y hoy en día los encontramos como élite en la sociedad chilena, a todos estos migrantes.
mientras que Colombia no fue tan exitoso en eso. O sea, a pesar de que Colombia sí tuvo programas para incentivar la migración, por alguna razón no logra captar tantos migrantes extranjeros y entonces las élites que quedan en el país son élites nacionales, son élites que vienen desde los encomenderos y no hay una transformación en ese juego de la élite en ese sentido, ¿sí? Y creo que eso entonces cambia mucho también como las dinámicas de cómo funciona la política, de cómo funciona la economía. Hay unas élites interesantes que pues idealmente las vamos a estudiar en el futuro en Colombia, que son los sirio-libaneses, pero esa es como una de las únicas grandes migraciones que tenemos y como grupos de diáspora que se consolidan también en Colombia. Pero creo que eso. Y por otra parte, creo que sí hay como ciertas similitudes en la segregación, aunque Chile sí es un país donde hay un centro, que es Santiago, y está el resto. Colombia no, o sea, Colombia tiene Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla como centros donde pasan muchas cosas, ¿sí? Entonces Colombia tampoco logró ser como algo con una sola ciudad fuerte, mantuvo siempre estos diversos centros importantes. Y eso también pues, implica cosas para el desarrollo económico y para la desigualdad. Entonces yo me iría con esas dos diferencias que me parecen cruciales. No, yo solo quiero que Julián haga esto en Uruguay. O sea, le tengo los datos, todo, o sea, quiero saberlo, todo, porque pues agrega una dimensión de comparación y yo creo que las élites son cerradas en todas partes, pero obviamente esto tiene distintos grados y habría que ver cómo funciona en Uruguay. Ahí hay unos economistas, en Uruguay hay unos economistas increíbles, la verdad, y hay unos que estaban haciendo ahora la herencia en empresas. O sea, hijos y padres del mismo apellido trabajando en la misma empresa, que me pareció buenísimo. Eso fue ahora en abril que fui, me contaron eso, me pareció increíble. Quiero saber qué encuentran. Entonces no voy a hablar tanto de las élites porque conozco menos ese tema. Me encantaría que Julián, Andrés hagan esto allá. Pero sí, digamos, son casos bien opuestos, Uruguay y Colombia, en tanto Uruguay tiene en el cuadrante, digamos, cuadrito doble entrada, alta, baja pobreza, alta, baja desigualdad. Uruguay tiene baja pobreza y baja desigualdad y Colombia tiene alta pobreza y alta desigualdad. Digamos, Chile, por ejemplo, tenía por lo menos hasta hace 5 años baja pobreza y alta desigualdad, ¿no? Y entonces ahí podríamos como ubicar a todos los países de América Latina en esa tablita de doble entrada y Colombia y Uruguay representan extremos en esa tablita. Lo que dice Juliana respecto al centralismo de una ciudad es súper importante y Colombia es rara en eso, ¿sí? Colombia es rara junto con de pronto México y ahí nos quedamos, de pronto Brasil, pero digamos América Latina ha tenido unos patrones de urbanización muy centrados en una sola ciudad y Colombia es rara en eso. Uruguay tuvo un proceso de urbanización muy temprano, muy temprano. Pensemos que, no sé, los demógrafos hablan de que en 1960 Uruguay ya era 90% urbano, ¿sí? Mientras que hasta los años 90, diría, Colombia todavía es ampliamente rural, ¿no? Entonces eso hace una diferencia y eso tuvo que ver con el modelo económico de sustitución de importaciones, sobre todo de industrialización en la ciudad principal en algunos países, que se da tempranamente en Uruguay. Y además, Uruguay es 90% urbano y la mitad de la población vive en la ciudad principal, ¿sí? 50% de la población. Entonces, es un modelo súper centralista y eso lo distingue y eso hace que las desigualdades sean primariamente urbanas, ¿sí? Mientras que en Colombia la desigualdad rural-urbana sigue distinguiendo, como clase, como raza, rural-urbano es una variable de corte tremenda en Colombia.
En cuanto a educación, el modelo, para ponernos ya como más en el tema y hablar de esa comparación, el modelo fue mucho más, como decía hoy, policlasista, incluyente, un estado de bienestar universal, con pretensión universal en el caso de Uruguay, y en Colombia mucho más residual y dirigido a los más pobres. Y en educación en particular, fue muy así, digamos, tuvo que ver con la construcción de la nación desde el principio del siglo XX, desde 1904, 1910, el vallismo, la presidencia de José Valle y Ordóñez tuvo como centro de la construcción moderna de la nación la educación. En Colombia, digamos, podemos hablar de un proyecto parecido en la República Liberal, recién, ¿sí? Entonces muchos años más tarde. Eso implicó un modelo muy incluyente. Obviamente las élites siempre estuvieron por fuera de ese sistema público, pero digamos que incluía a la mayor parte de la población, incluyendo clases medias altas. Y lo que eso no quiere decir que ahora el path dependency no es tan claro, han pasado cosas. Y cosas bien graves. Entonces, cuando hace poco escuché a personas digamos, de organismos internacionales muy reconocidos seguir hablando del milagro uruguayo, y pues no, en realidad a los pobres de Colombia les va mejor en la educación que a los pobres de Uruguay hoy en día, ¿sí? Porque, bueno, por darles una cifra, digamos, mientras que no solo la cobertura, como decía Juliana, ha aumentado en Colombia, sino la tasa de egreso. Las tasas de egreso de secundaria han aumentado enormemente en Colombia, y eso es un esfuerzo gigante que se ha hecho para que la gente se pueda graduar con bachillerato. Bueno, en Uruguay, 1 de cada 3 termina el bachillerato. 1 de cada 3. En ese país tan incluyente, las cifras educativas son alarmantes. ¿Por qué? Porque la educación, que era tan universal, en realidad no ha cambiado y no se ha preparado para la pauperización de la población desindustrializada. No está respondiendo a las poblaciones más pobres, no está reteniéndolos, sigue teniendo altísimos índices de repetición, y la repetición está muy asociada a la deserción, mientras que en Colombia hace mucho tiempo que nos hemos dado cuenta de que la repetición y la deserción están asociadas, y lo que tratamos es de retenerlos, sí, a costa de la calidad seguramente, pero de retenerlos en el sistema educativo para que no se me escapen, y para que la educación sea, además de contenido, una integración, digamos, una apuesta por la integración. Obviamente eso tiene costos de calidad en la educación que se da, pero es mucho mejor que dejar a los chicos sin educación a los 13 años, como está pasando en Uruguay. Entonces, ese es un fenómeno muy importante de diferencia, pero también es un fenómeno muy importante que lo hemos visto en trabajos con Cecilia Rosell, con Rosario Queirolo, con Juan Bogliacini, que hemos hecho. Las clases profesionales, o sea, los hijos de profesionales que fueron a la educación pública, se están fugando de la educación pública. Es decir, estaban antes, pero cada vez más se fugan a la educación privada, porque ven, por distintas cosas, de eso puedo hablar después, pero en todo caso se están yendo, ya no es tan policlasista, sigue siendo mucho más policlasista que la de colombiana, pero se están fugando. Entonces hay graves problemas y semáforos rojos en educación, y Colombia, en cambio, tiene mucho para enseñar en la retención de estudiantes. Muchas gracias. Podría hacerles 15 preguntas de notas de pie de página sobre las respuestas que dieron, pero más bien voy a seguir con las otras preguntas que tengo. Bueno, propongo que pasemos al segundo bloque de preguntas que tenía, que era sobre datos y métodos. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son bueno, o para decirlo de otra manera, la razón por la que las invité a las dos es que algo que me gusta mucho del trabajo tanto de Juliana como de Majo es que me parece que las dos son súper creativas en términos de datos. Es decir, en vez de simplemente estudiar la desigualdad a partir de los datos de siempre, encuestas de hogar o, bueno, otras o etnografías más clásicas, bueno, no voy a decir nada más. Las dos como que buscaron nuevas fuentes de datos. Entonces mi primera pregunta es sobre los límites
de los datos existentes. Estoy pensando acá tanto en los datos estadísticos clásicos que tenemos, como los de las encuestas de hogar, pero quizás también en la acumulación de conocimientos locales, para decirlo así, que tenemos gracias a la larga tradición monográfica que existe en Colombia. Entonces, esa pregunta es para las dos, si quieres, Majo y después Juliana. Gran pregunta. Yo creo que sí, la creatividad, como que a veces pensamos que la creatividad está en las hipótesis o en la teoría, digamos, o en los argumentos, pero la metodología es un lugar donde uno puede ejercer amplísimamente la creatividad. Entonces, y justo leyendo el paper de Julián, a mí me encantan los historiadores económicos porque tienen que crear metodológicamente todo el tiempo y como que tienen unas hipótesis interesantes, pero los datos no están y no se pueden inventar, entonces toca como creativamente. Y mi primer trabajo en la Universidad de la República, donde yo me formé en Uruguay, fue en Historia Económica y con ellos aprendí mucho, o sea, poder hacer PIB antes de PIB, poder medir pobreza o canasta de alimentos antes de que eso se pudiera calcular, antes de las encuestas de consumo. Me parece maravilloso. Y pues poder ver élites con los apellidos, ni les cuento. Entonces me parece súper, súper bonito. Fuentes existentes versus nuevas fuentes. Yo creo que uno... Quiero también reivindicar la posibilidad de ser muy creativo con las fuentes existentes. Creo que en Colombia tenemos un DANE increíble, con datos muy abiertos y que nos falta todavía analizar mucho más esos datos creativamente. Y ahí, por ejemplo, no sé, poder ver cosas que no hemos visto con los mismos datos, ¿no? Como dinámicas de los hogares, activos de los hogares, con mediciones nuevas sobre lo mismo. Creo que todavía tenemos ahí para ejercer mucha creatividad metodológica, y la verdad es que las encuestas de hogares se usan poco, o sea, más allá de que para calcular pobreza o desempleo, los censos se usan poco en Colombia, o sea, no tenemos como, no sé, como buen uso de eso, y no, esto para decir que el hecho de que tal vez opte por hacer otras cosas no es porque me falten datos. Creo que los datos están ahí y tenemos bastante negligencia en su análisis más creativo. Están totalmente subutilizadas las encuestas de hogares, los censos, en fin, con sus problemas, en fin, pero podríamos hacer mucho más de lo que hacemos. Y bueno, y en términos como de creatividad metodológica, yo siempre les enseño a mis estudiantes a usar multimétodos, a hacer multimétodo, porque es mi forma de pensar y mi forma como de resolver mis inquietudes. Digamos, no puedo hablar de segregación sin ir al barrio, pero tampoco puedo hacerlo sin ver un mapa, pero no es la única manera ni la mejor manera, digamos, es simplemente mi forma de pensar. Hay etnógrafos puros y econometristas o estadísticos puros que hacen cosas increíbles. Mi forma de resolver mis inquietudes tiende a ser multimétodo, pero por mi forma de pensar, no porque considere que eso es mejor que otras metodologías. Y bueno, en el caso de lo que ustedes leyeron sobre ser Pilo Paga, también había usado, digamos, los datos existentes de ICFES, en fin, pero me eran insuficientes para estudiar un ambiente más pequeño, como era una universidad. Y ahí, en ese contexto, tenía que hacer otra cosa, tenía que hacer un Zoom, y para eso pensé, como ustedes vieron ahí, bueno, no sé exactamente cuál leyeron, pero que la etnografía era la mejor técnica, el mejor método, el que me permitía como ver la cosa en su totalidad, pero siempre que hago trabajo cualitativo me quedo pensando en la pregunta de la representatividad. No me conforma nunca la idea de que
de que no tiene que ser representativo, que no me preocupe, en fin, sino que siempre quiero ver un poco cómo es eso a nivel de patrón, y por eso decidí hacer la encuesta de redes entre estudiantes para poder comparar los resultados más cualitativos con los resultados más cuantitativos, y de hecho encontré cosas diferentes, no corroboran, sino que son distintas en algunas cosas, y ahí en esas contradicciones está, me parece, como la riqueza de la complejidad de la realidad social. Bueno, pues para empezar, quiero también decir que una cosa bonita como de ser creativo con los datos es que uno también tiene, pues que hay dos cosas de la investigación que van súper juntas, y no solamente que uno las pone juntas en las secciones, en los papers, pero son los datos y los métodos. Entonces uno siempre tiene que pensar qué datos tiene para pensar qué métodos va a utilizar. Y a veces tiene que inventarse ambas cosas, o tiene que acomodar el método con los datos que tiene, o los datos con el método que tiene. Esas dos cosas van innegablemente, pues, de la mano. Para historia económica, entonces, normalmente uno es creativo no porque uno quiera hacerlo, sino porque le toca y porque tiene que resolver entonces estos problemas, ya sea de ausencia de datos, de que los datos no existen, o de que los datos sí existen, pero es muy costoso obtenerlos. Y entonces uno ahí tiene que estar como nivelando, si uno quiere tener como mucha precisión en lo que está haciendo a un costo muy alto, o si quiere ahorrar un poco el costo a expensas de saber que la precisión tal vez, pues que no va a ser tan exacto lo que uno va a encontrar. Y yo creo que ese es el caso con los apellidos, ¿no? Como sería ideal si uno siguiera familias completas que uno sabe quiénes son en el tiempo, y seguir a todas las familias colombianas durante 100 años. Y habría que hacer entonces un proceso larguísimo de aumentar las genealogías que tenemos disponibles para evitar entonces los sesgos que tienen las genealogías. Pero pues eso tomaría años, y tal vez los resultados no serían tan diferentes que si partimos de un supuesto de que apellidos que son suficientemente raros representan a una familia. Entonces yo creo que esa es como siempre como la negociación que uno hace con uno mismo cuando está haciendo la investigación. Creo que hoy en día estamos avanzando muy rápidamente en conseguir nuevos datos, o más bien en transformar datos que están disponibles y volverlos ahora datos que podemos usar, porque los procesos de digitalización cada vez son mejores, son más baratos, son más rápidos, y por otra parte, los computadores también son capaces de procesar esa información. Y ahí me uno entonces a lo que estaba como comentando María José sobre que en Colombia no hemos usado realmente los censos que tenemos. Y Colombia tiene una tradición de censos muy relevante. Los esfuerzos censales pues desde el siglo XIX, pero partamos con lo más fácil, que es el siglo XX, que está disponible en el DANE, son representativos. Más o menos el 90% de la población es censada. Los errores de medición ahí pues no son muy altos, y antes uno tenía la excusa de que uno no podía coger una base de 19 millones de personas como el censo del 73 para mirarla porque era inmensa, y ningún computador iba a poder como procesar esa información, entonces uno tenía que coger solo muestras pequeñas, pero ahora tenemos la capacidad de hacerlo en procesamiento. Y el censo del 73, por ejemplo, que yo lo trabajé en mi tesis para mirar cosas de fecundidad, pues tiene una riqueza en variables socioeconómicas impresionantes. Es la primera vez, por ejemplo, que se le pregunta a la mujer el número de hijos que tiene y el número de hijos que sobreviven, y con eso uno podría hacer unas estimaciones de mortalidad infantil por rural, urbano, por niveles educativos. O sea, ahí la interseccionalidad es total. Y ahí sí es como cómo ser creativo con esta fuente que es tan rica, ¿no? Y no solamente quedarme con lo más básico. Y eso a nivel como del individuo, pero también a nivel de hogar, el censo te permite ver las relaciones intrafamiliares.
Entonces tú tienes con el censo una variable que te dice quién es el hijo, quién es el jefe de hogar, quién es la empleada de la casa. Digo empleada porque son mujeres todas. Entonces, como que permite también esa interseccionalidad y está disponible, ¿no? El DANE sí, yo creo que ha hecho un gran trabajo en hacer datos abiertos. El censo del 2018 está completamente disponible, 44 millones de personas, ahí para que los investigadores le saquen como todo el jugo. Ahora, con la historia, y estoy muy de acuerdo con María José en esto, el problema siempre es la representatividad. Como qué tan representativos, por ejemplo, en el caso de los apellidos raros, son esos apellidos de la población colombiana. Y pues normalmente pues la respuesta es un caso de estudio, es un ejemplo, es solamente una miniatura y a veces es una miniatura con muchas limitaciones. Y lo que uno trata es de como buscar otras fuentes y otros métodos para calmar esas dudas de si eso no es representativo, aunque los métodos no sean comparables. Y por último, por ejemplo, cuando nosotros hemos presentado esa investigación sobre los apellidos y los grupos sociales, siempre la gente quiere más, ¿no? Como, ¿y qué tal si ustedes miran los grupos de la clase política? ¿Y qué tal si ustedes miran los terratenientes? Y uno pues puede ir como, yo siento que esa investigación fue casi como armar un rompecabezas, pero más bien como un mosaico, como con diferentes fuentes fuimos armando esta imagen que más o menos nos dio un agregado, pero cada partecita venía de fuentes diferentes. Entonces, por ejemplo, los apellidos indígenas vinieron solo de trabajos etnográficos, mientras que los apellidos de los esclavistas vino de una investigación de profesores de la Universidad de los Andes de archivo, o los apellidos encomenderos vinieron de un libro del siglo XVII que trataba de hacer un censo. Entonces, es difícil hacer que todas esas fuentes más o menos fueran comparables para poder contar una historia, pero ahí uno trata de hacer como el mayor esfuerzo y ser también, yo creo que muy honesto sobre las limitaciones que tienen esos datos. Y decir, por ejemplo, miren, no es lo mismo comparar apellidos del siglo XVII con apellidos del siglo XIX, porque las transformaciones gramáticas, pues como de ortografía, son muy grandes. Y esa es una limitación del trabajo, ¿no? Pero pues creo que es esto, como que uno siempre tiene que estar, primero siendo muy, muy honesto en cómo está pensando en esos datos y cómo está pensando en esos métodos, cómo se hablan esas dos cosas. Y pues que uno tiene que resolver problemas porque si no, no podríamos avanzar en la investigación. Pero afortunadamente la digitalización ahorita nos va a ayudar a que haya cosas un poco más estándares, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en la realidad ustedes contestaron las dos otras preguntas que yo tenía para este bloque. Una era sobre en un mundo ideal, qué fuentes de datos que no existen en este momento les gustaría tener, pero pues pues Juliana, hablaste de que no vivimos en un mundo ideal y que hay que hacer este tipo de arbitraje entre los datos a los que podemos tener acceso a un costo muy elevado y los que quizás podemos tener más fácilmente. Y Majo, mencionaste que un poco al revés, ya vivimos en un mundo ideal en el que hay muchos datos que no estamos utilizando. Entonces, ambas respuestas me gustaron mucho. Entonces, voy a pasar más bien al bloque al siguiente bloque, además para que haya un tiempo al final para los miembros del público que quieran hacer preguntas. Entonces, el siguiente bloque es más sobre hallazgos particulares de sus investigaciones. Pues hay una pregunta muy específica que le tengo a Majo. Me parece que quizás uno de los hallazgos más bonitos del artículo que compartí con los estudiantes es sobre el rol de los estudiantes de clase media en la integración
de los estudiantes participantes del programa Serpilopaga y quería que nos hablara un poco de este hallazgo, si era algo que tú te esperabas o si fue un descubrimiento de esta investigación y si puedes generalizar un poco más sobre este rol de bisagra de los estudiantes de clase media. Bueno, entonces, como para los que no leyeron eso, solamente contar que digamos, el escenario de una beca, de un crédito condonable tan masivo, dio la oportunidad de ver en instituciones que antes no recibían población de primera generación grande, cómo eran esas interacciones sociales. Entonces, digamos, me dio la oportunidad en lugar de estudiar ambientes segregados como siempre, ver qué sucedía en un ambiente donde había cercanía física y posibilidades de integración, ¿sí? Entonces, para un científico social era un escenario, un experimento natural increíble para poder ver qué pasaba cuando los desiguales se juntan en lugar de cuando están separados, como sucede la mayor parte de las veces. Y entonces la pregunta por las redes de amistad era muy importante. ¿Será que podrían pasar dos cosas, digamos, los estudiantes de primera generación o becados o más pobres podrían quedar aislados entre sí porque en últimas tenían muchos, ¿sí? Podrían quedarse solos. Había, digamos, 25% de mi cohorte o 30% de mi cohorte, dependiendo de qué carrera, iguales a mí. Entonces podría tener un ambiente a salvo y hacerme solo amigo de ellos. O podría, porque también tenía oportunidades estructurales para la interacción, hacerme amigos de otros, ¿sí? Entonces, realmente las dos cosas podían suceder y lo que encuentro, y digamos uno pensando en todo esto que hablábamos con Juliana y con Matías recién, uno diría, bueno, en Colombia la inercia va a ser tal que obviamente los más pobres se van a quedar entre sí, ¿sí? Esa es la hipótesis más, digamos, informada, ¿cierto? Y sin embargo eso no sucedió. Sin embargo, hubo interacciones entre clases permitidas por este programa, pero como les decía Matías, las interacciones con las personas de clase media fueron mucho más altas que con las personas de élite, ¿sí? O sea, divididos como estratos 5 y 6, las interacciones de los pilos con los estratos 3 y 4 fueron mayores que con los de 5 y 6, pero hubo interacciones con 5 y 6, y lo cual, digamos, esto lo sé a partir de las encuestas, para volver sobre la pregunta anterior, las encuestas de redes, de tú eres amigo de fulanito, estudias con menganito, todos los de tu clase, todos contra todos. Eso me permite ver las redes, pero luego en la interpretación de esas redes lo que encuentro es que esas clases medias, en la interpretación y en los datos también, esas clases medias son las que tienen más probabilidad de relacionarse con los de abajo y con los de arriba, ¿sí? Son brokers, son puentes en esa red. Y en lo cual encuentro por qué son puentes. Bueno, son puentes porque primero actúan como guías culturales de lectores de un ambiente educativo que no está pensado para estudiantes de primera generación. Las universidades de élite en Colombia no están pensadas para estudiantes de primera generación y hay un montón de conocimiento tácito o currículum oculto, como dicen los educadores, que los estudiantes de primera generación no tienen ni idea. Por ejemplo, que uno puede hablarle al profesor y decirle, yo tengo una opinión y estoy en contra de lo que usted dice. Y que si pierdo un trabajo, porque, no sé, porque me fue mal, tengo la posibilidad de ir a su oficina y decirle en qué me equivoqué y trabajar para lograrlo, digamos. Todo eso forma parte de un currículum oculto de que hay que saber inglés para entrar a la universidad y hay que saber muy buen inglés para entrar a una firma de abogados. Entonces, todo eso forma parte de algo que no está escrito, que nadie te cuenta y que se aprende a partir de las interacciones, y los estudiantes de clase media fueron claves en eso. Y además, esos estudiantes de clase media vienen de una trayectoria aspiracional tratando de llegar hacia arriba, entonces tienen muy bien leído ese arriba y no es natural para ellos, entonces saben cómo verbalizar ese currículum oculto y pasarlo. ¿Cuál es un buen vestido apropiado para el grado? ¿Cuál es, no sé, un buen restaurante para comer?
qué tipo de cosas se piden, cosas, bueno, muy divertidas, cuál es la música adecuada, los diminutivos que se usan en las interacciones, los besos que se dan cuando alguien se encuentra, un montón de cosas muy sutiles que solo las puede verbalizar quien no las tiene y está tratando de adquirirlas. Entonces, los sectores medios fueron claves en esa interacción. Y fue algo que encontré, no lo esperaba, realmente esperaba que no hubiera que hubiera muchísima más homofilia o segregación de la que encontré. Muchas gracias, Majo. Bueno, Juliana, también tengo una pregunta sobre un subgrupo específico de tu estudio y son las élites coloniales o los presuntos descendientes de élites coloniales y en contraste con las élites más, no sé cómo llamarlas, republicanas, las de principio del siglo XX. Y la pregunta, conectándolo un poco al título de esa charla, ¿por qué es que las unas no lograron mantenerse en la élite, o por lo no es que se empobrecieron terriblemente, pero por lo menos bajaron a una línea media, digamos, mientras que las otras sí logran mantenerse y pues dado que son élites de principio del siglo XX, han logrado mantenerse, podríamos decir, a largo plazo también. O sea, entonces, estoy muy interesado en este contraste. Bueno, dentro de las élites coloniales, yo voy a hacer también otra diferenciación, aunque voy a partir con algo que hizo María José que me parece importante, contextualizar un poco el proyecto para quienes no lo leyeron. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en la investigación con Andrés Álvarez era si la segregación de la educación tenía orígenes coloniales o pues tenía orígenes en el pasado remoto. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de la colonia existía esa segregación de facto, ¿no? Y de jure también, perdón. O sea, los colegios que se fundaron en la colonia, el Colegio San Bartolomé y el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, tenían la idea de ser colegios solo para españoles o descendientes de españoles que pudieran mostrar su hidalguía, que pudieran comprobar su pureza de sangre. Entonces, por definición, esos colegios excluían tanto a la gente pobre, a mestizos pobres, como por supuesto a indígenas y afrocolombianos. Pero la idea de estos colegios era crear una institución para educar a las élites y incluso es desde estos colegios donde muchas de estas pretensiones de independencia comienzan a surgir. Entonces, en la colonia tenemos estos grupos que vamos a llamar como los grupos ilustrados y tenemos otros grupos que aprovecharon la mano de obra barata que tenía la colonia, pero que no lograron insertarse necesariamente en actividades que hoy en día consideramos productivas. Y esos grupos son dueños de esclavos, pues, o esclavistas, y los encomenderos, que de cierta forma también son esclavistas porque lo que tienen a cargo es una mano de obra indígena grande para diferentes actividades productivas, pero extractivas todas. Entonces, tenemos estos tres grupos en la colonia: esclavistas, encomenderos y aquellos que fueron a los colegios de la colonia. Y en la parte más, la élite más moderna, tenemos miembros del Jockey Club, que si alguno de ustedes no sabe qué es uno de los, pues es el primer club privado para caballeros que se crea en Bogotá con esta intención de imitar un poco el club inglés, un club de encuentro con pares, donde actualmente hay 600 miembros nada más. Es un club muy privado, solo se puede acceder al club a través de herencia de la acción. Uno no puede llegar allá y decir, bueno, yo quiero pertenecer al club. Tiene unas acciones limitadas y por lo tanto son acciones que pues pasan de familias en familias, o si alguien no la quiere en ese caso, tal vez se puede conseguir la acción, pero pues eso es extremadamente raro.
Y tenemos también los fundadores de los bancos durante el periodo de banca libre en Colombia en 1870. Estos 5 grupos entonces corresponden a la élite, pero corresponden a diferentes tipos de élite, ¿no? Una es una élite social, como la del jockey, otra es una élite económica, como la de los banqueros, y una es una élite educativa, como las de los colegios, y por último, la élite de los esclavistas y de los encomenderos son grupos que tuvieron acceso a mano de obra muy barata, y que era en el momento donde ellos tuvieron acceso el mayor recurso económico que había. ¿Sí? Como estaba diciendo Macio, no todos esos grupos muestran igual persistencia. El Jockey Club todavía es un grupo de élite, aparece más de 15 veces sobre representado en los Andes, por ejemplo, en comparación del nivel en que está representado en la sociedad. Los dueños de los bancos aparecen más de 10 veces sobre representados, pero los grupos coloniales tuvieron una divergencia. Los esclavistas y los encomenderos más o menos aparecen como si hubieran perdido su estatus. Ahora, ¿por qué? Que es la pregunta que me hace Matthew. Voy a ser súper honesta para ser coherente con lo que había respondido en mi pregunta anterior. Primero, porque son apellidos que están definidos más atrás en el tiempo, entonces probablemente esos vínculos y esa forma de seguir esos apellidos es un poco más débil que cuando sigo apellidos que están definidos en el siglo XX. Pero nuestra hipótesis realmente es que esos grupos, tanto los grupos de los encomenderos como de los esclavistas, no lograron pertenecer a las élites más modernas porque no tenían como el capital humano suficiente para hacerlo. Ellos se quedaron con unas actividades extractivas y solo algunas familias lograron después enlazarse en otros tipos de actividades más productivas o más modernas. Eso no es lo que le pasa a los estudiantes de los colegios. Y por eso nosotros creemos que la educación fue y sigue siendo una manera de las élites mantenerse. Entonces, lograr acceder a educación desde la colonia les aseguró a estas familias mantener una situación de privilegio, incluso después de que cambie el tipo de producción. ¿Sí? Muchas de estas familias eran esclavistas y también estaban en el Colegio del Rosario. Y estas son las que después logran hacer el paso a la modernidad y vincularse también con ser dueños de los bancos o con pertenecer al Jockey Club. Pero las familias que fueron solamente esclavistas o las familias que fueron solamente encomenderas y no las encontramos en otras partes, suponemos que es porque no logran hacer como ese salto a la modernidad y no se logran involucrar en las nuevas formas de producción. Yo creo que eso, por ejemplo, puede pasar con familias, pensemos en el caso de Estados Unidos, que fueron muy importantes en la era del acero, pero no necesariamente esas familias que fueron muy importantes en la era del acero y de la construcción van a lograr hacer el salto a el nuevo tipo de élite que es toda la tecnología. Y así, pues la familia fue muy importante en lograr construir un emporio del acero, pero no va a ser la transición a la tecnología, a las élites de Silicon Valley. Y eso yo creo que es lo que hace exitosas ciertas familias y la élite que se logra mantener, es que puede pasar de una manera de producción a otra más o menos fácilmente. Y tienen como la capacidad de asegurar ese capital que se requiere para moverse entre los diferentes métodos de producción, que fue lo que les faltó a los encomenderos y a los de los esclavos. Probablemente a los esclavistas que nosotros vemos, los vemos en 1851, justo cuando la esclavitud está en el proceso de abolición, y son los esclavistas que reciben compensación por parte del Estado. Pero para 1851 ya la esclavitud es una historia del pasado. O sea, esto hay que decir que la ley llega no como una ley progresista, no como algo que se está adelantando a su época, sino porque ya la esclavitud ya está abolida en la mayoría de los países. Colombia es casi de los últimos en abolir la esclavitud, y ya todos
los que eran grandes esclavistas empezaron a pensar en otras formas de contratar trabajo que tal vez les salía un poco más barato que tener esclavos. Entonces vemos a estos dueños de los esclavos cuando ya está en decadencia completamente la esclavitud. Probablemente ellos ya no representan ni siquiera la élite que, pero porque no tenemos o no hemos conseguido más información para ver, digamos, esclavistas en el momento más alto donde la esclavitud era más rentable, la extracción de oro, tal vez sería diferente la historia de esas familias a las que vemos con nuestros datos. Pero básicamente es eso, como una élite es una élite moderna, burguesa, que logra participar en diferentes modos de producción, la otra es una élite que no logra insertarse y no logra cambiar como están cambiando los tiempos y por eso pierde su estatus en el tiempo. Pero valga decir que igual hay persistencia y una persistencia muy larga y muy relevante porque pues los miembros del Jockey Club y los miembros de los dueños de los esclavos están definidos a principios del siglo XX y todavía los vemos hoy en la parte más alta de la distribución. Y pues yo creo que estos resultados son importantes porque lo que sabíamos antes es que había persistencia desde la colonia, ¿no? Y esos son, por ejemplo, todos los trabajos de James Robinson y Acemoglu sobre la persistencia larga de las instituciones, pero algo que no sabíamos era que esa persistencia podía ser desigual y tener efectos desiguales en diferentes grupos. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo más preguntas sobre hallazgos y también tenía un bloque de preguntas sobre intervenciones, pero creo que es mejor abrir este espacio que nos queda. Creo que nos quedan como unos 20 minutos al público por si quieren hacer preguntas. Entonces, si quieren hacer preguntas, pues simplemente levanten la mano o nos escriben por el chat. Entonces veo que Laura tiene la mano levantada para que le habiliten el micrófono. O no sé si puedes habilitar tu propio micrófono. Dale, Laura. Hola, profesor, y el resto de invitados, muy interesante, pues, lo que se está diciendo. Realmente voy a hacer mi pregunta después. Esta es la pregunta de mi madre que se unió a esta actividad. Ella tiene más de 40 años como docente de educación básica. También fue muchos años docente en la Universidad Distrital y pues está aquí muy atenta y quiere hacer una pregunta. Hola, profesores, ¿cómo están? Buenos días. Mientras los escuchaba, yo pues tuve esta inquietud, ¿no? Yo sé pues que en Colombia los apellidos han sido como un factor de ascenso o de mantenimiento en ciertas clases sociales, ¿sí? Pero me llama la atención que, por ejemplo, dos hermanos, un hombre, una mujer, llevan los mismos apellidos y no obstante el hombre ascendía en tanto que la mujer no lo hacía, o si lo hacía era a la sombra de su marido, tal vez del apellido de su marido, de la posición de su marido. Entonces, yo quisiera también que se tuviera en cuenta que no basta con los apellidos, sino que a eso se une el sexismo. Por ejemplo, a la mujer no se le educaba como se educó a un hombre, ¿sí? Al hombre se le educó para poder llegar arriba, digamos, ¿sí? A la mujer se le dejó con muy poquita educación, quizá solo alfabetización, quizá se le educó para ejercer los llamados trabajos femeninos como la costura, como la cocina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó allí? Que el hermano, que también tiene el apellido de su hermana mujer, digámoslo, ascendió y la mujer no, ¿sí?
Entonces vemos cómo también está todo mediado por el sexismo, ¿sí? Que es una forma de clasismo, diría yo. Entonces el sexismo aporta al clasismo, y como en esos círculos que dan los perros para cogerse la cola, digamos, en esos círculos, el clasismo aporta al sexismo, el sexismo aporta al clasismo, y eso solo por contemplar un aspecto, ¿no? Porque son muchísimos más. Entonces yo quisiera que ustedes también nos aportaran sobre cómo fue ese problema con la mujer. Muchas gracias. Creo que esa pregunta sería para Juliana en primer lugar y obviamente Majo después si quieres meter la cuchara. No, muchísimas gracias. Creo que es algo muy relevante también, que vuelve y nos cuestiona sobre los datos que tenemos disponibles y sobre los métodos que tenemos y que usamos. Claramente, la ausencia de la mujer en todas estas como transformaciones de la élite es notable. Todos los estudiantes en nuestras listas de colegios como el del Rosario y San Bartolomé son hombres. Hay algunas encomenderas, pero muy pocas, que probablemente obtienen la encomienda a través de la herencia. Hay muy pocas esclavistas. No recuerdo exactamente, pero tal vez habrá 3 o 4 mujeres dentro de los dueños de los bancos, y por supuesto no hay ninguna mujer en los miembros del Jockey Club. Entonces, esto es una historia que más o menos se cuenta con los hombres, ¿no? Y las mujeres son las grandes ausentes en la historia. Las mujeres tal vez sí podían ascender socialmente con el matrimonio, pero como bien lo dice usted, se mantienen a la sombra o del papá o del esposo. Y al final, si ella es una buena familia y se casa con alguien de una buena familia, es solo para que el esposo sea el que se encargue de sus bienes y de la parte financiera. Entonces, sí, no, yo no podría estar más de acuerdo con que hay otra capa a este problema de desigualdad, y es un problema de género y de quién tiene acceso acá. Y es solo pues hasta hace poco que las mujeres, pues hasta hace relativamente poco que las mujeres tienen el derecho de graduarse de educación y poder acceder a la universidad, ¿no? Y también es hace relativamente poco que eso es algo más o menos masivo y que no son solo unas 10 mujeres que más o menos algunos sabemos los nombres de quienes fueron esas primeras 10 mujeres que entran a los Andes y se gradúan, primera economista. Tal vez es algo de este siglo, cuando las mujeres logramos alcanzar a los hombres en nivel educativo. Pero sí, de acuerdo, que es algo que hay que también hacer un énfasis en que las mujeres están más o menos ausentes de esta historia. Perfecto. Sí, quiero meter la Dale. cuchara, porque me parece muy importante la pregunta de la mamá de Laura, que no supimos su nombre, pero la mamá de Laura. Maribel. La pregunta de Maribel, la intersección con género es clave, y es por eso que Diana va a seguir este curso con el tema de género, ¿no? Y la verdad es que, como dice Juliana, es hasta hace relativamente poco que las mujeres entran a la educación superior, pero el acelerador desde 1960 hasta hoy ha sido enorme. O sea, ahí ha habido un cambio gigante, porque si pensamos que no estaban entrando a la universidad y que hoy no es que hayan alcanzado a los hombres, es que las colombianas somos más educadas que los hombres, ¿sí? O sea, nuestro nivel educativo es más alto en este momento, ¿sí? Entonces, el acelerador se puso tremendamente, y eso habla de las posibilidades del cambio social, que tienen que ver con muchas cosas, con muchas luchas, pero también con la tecnología y con la píldora, ¿no? Entonces, eso es la baja de la fecundidad, tiene mucho que ver con esa entrada a la educación superior y a la fuerza de trabajo. Así todo, así hayamos aceleradamente
tal vez es como el cambio más importante del siglo XX, es esa entrada de la mujer al mercado laboral, estamos ganando menos. Entonces, para ver desigualdades a través de la historia, a veces no hay que perseguir el mismo indicador, sino cambiar de indicador según el contexto, y lo que vemos acá es una brecha enorme, a pesar, somos más educadas pero ganamos menos, y eso es importante recordarlo. Propongo que tomemos 3 preguntas, un bloque de 3 preguntas. Entonces, les voy a dar la palabra, creo que fueron en este orden, a Andrés, después a Jorge y después a Ana. Y después haremos un segundo bloque con Gabriele y Lina, ¿vale? Entonces, adelante, Andrés. Buenos días, gracias por estar hoy presentes. Voy a ser muy breve. Tenía 2 preguntas. Una es referente a, si bien es parte de las limitaciones, quería saber si tienes conocimiento, Juliana, sobre la injerencia de clanes económicos políticos y clanes económicos empresariales en la desigualdad de Colombia. Y la otra pregunta es para María José y viene referente a que si encontraste algún patrón referente a que las élites estudian ciertos tipos de carreras, ya sean empresariales, humanistas, o cómo funciona. Eso sería todo, gracias. Listo, Jorge. Hola, yo también quiero ser muy breve y a mí me generó la siguiente duda de todo lo que hablaron. Pues evidentemente existe un cuello de botella con el tema de educación, pero también cuando vemos, por ejemplo, muchas personas que estudian en una universidad de élite y al final por no tener alianzas o no tener cierto tipo de contactos terminan yéndose del país. Si de pronto tienen algún conocimiento o algún factor que nos puedan decir, oiga, o más bien una comparación entre la élite que se va y la población, digamos, de clase media o clase baja que se termina yendo y cómo lo podríamos prevenir, ya que yo trabajo con población vulnerable y a veces uno dice, oiga, yo los preparo, busco 1000 maneras para que se enlace, pero se terminan yendo. Súper. Ana. Hola, muchas gracias por este webinar y por sus artículos. Lo disfruté mucho leerlos. Me parecen unas genias ambas. Tengo 2 preguntas grandes, aunque una, Juliana, ya nos ayudaste a resolver, pero en el caso de Chile, digamos, ¿qué hacen o qué han hecho las élites ahí para mantenerse en el poder? ¿No? Ya nos decías algo en Colombia, si aplican las mismas cosas o hay algo más. Y en el caso de la investigación de Serpilopaga, que también me parece un gran laboratorio, ¿no? Tener la oportunidad de mirar las interacciones internas. Sin embargo, me preguntaba si consideras, Majo, que la distribución de recursos públicos, la masiva distribución de recursos públicos a este programa, de alguna forma, a universidades de élite, sea porque las hayan elegido o no, ¿eso afecta o influye en la desigualdad estructural? ¿Qué opinión te merece eso? Y muchas gracias. Perfecto. Por si acaso les puse en el chat una palabra clave para cada una de las preguntas que les acaban de hacer. Pues propongo que contesten esa serie de preguntas y si nos sobra tiempo, pues podemos recoger otra ronda de preguntas. Empiezo yo, si quieren. Bueno, con respecto a los clanes económicos y políticos, no, yo creo que una de las grandes ausencias del trabajo, pero porque teníamos que ponerle como final, era la inclusión de los clanes políticos. Con respecto a los clanes económicos, uno podría pensar que los dueños de los bancos más o menos representan esta élite industrial porque todo este proceso de banca libre está muy relacionado con el paso entre
el agro y la industrialización, ¿no? Van a ser los promotores de la industrialización que va a tomar fuerza después en 1920. Entonces yo creo que los dueños de los bancos sí nos sirven como un buen ejemplo del clan económico. ¿Qué hacen las élites para mantenerse en el poder en Chile? Yo creo que hay una cuestión de segregación residencial que es muy fuerte en Chile, y es muy claro, por ejemplo, en Santiago, cómo los barrios de clases altas, clases medias y clases bajas, donde viven los mapuches, están muy bien demarcados espacialmente, y por lo tanto no hay una interacción entre las diferentes clases. Y una cosa que tal vez me hubiera gustado conversar más, pero después espero tener la oportunidad de hablarlo con María José, es pues el mercado de matrimonios, ¿no? Cómo las diferentes personas pues se casan los mismos grupos con los mismos grupos, y eso lo vemos nosotros usando los dos apellidos que tenemos tanto para Chile como para Colombia. Y lo que uno ve es que hay una alta homofilia en el mercado entre las clases altas. Una cosa que a nosotros nos falta en nuestro estudio, y por eso me encanta el estudio de María José, son las clases medias. Y nosotros entonces no observamos esa interacción entre clase baja y clase media, y clase alta y clase media. Lo que observamos, y también lo observa María José, es que la clase alta y la clase baja se mezclan muy poco, hay muy poca interacción, e incluso en los espacios donde podría haber más interacción, no la hay. Y eso pasa también en el caso chileno, hay poca interacción entre las dos clases. Voy a dejar así estas dos preguntas, y voy a dejar que María José también responda algunas de las preguntas para dejarlo así. Pero quedo enganchada con el mercado de matrimonios, y ahí hay digamos, yo creo que la medida del clasismo es el matrimonio interracial, pues sí, interracial también, pero interclase. Y no tenemos tanto dato para hacerlo masivo, porque los censos, volviendo a lo que no tenemos de los censos, si bien tiene cónyuge, no tiene todos los datos del cónyuge. Y sería muy bonito ver la probabilidad de que alguien de clase trabajadora se case con alguien de clase alta. En las aplicaciones como Tinder también podríamos ver si eso es distinto, si digamos el dating online es menos clasista o más clasista. Bueno, en fin, cierro ese paréntesis. Todas son preguntas maravillosas, he estado contestando algunas por el chat. Tipos de carreras. En general, sí hay estudios de reproducción de élites en carreras como Derecho y Medicina en Colombia. Nosotros no estuvimos mirando eso, estuvimos mirando al otro lado, qué tipo de carreras eligen los chicos de becados. Y ahí no se veía en la línea de base que hicimos con el CEDE para todo el país, al menos en la primera generación, no hubo diferencias. Uno podría esperar, o hubiera esperado más diferencias, que eligieran carreras más conducentes a la movilidad social. No hubo diferencias con el promedio de los otros estudiantes, excepto una diferencia negativa para carreras de educación. Los estudiantes de Serpilo Paga elegían menos carreras de educación que otras carreras, pero el resto igual. Lo que ahora estamos viendo es diferencias en el mercado de trabajo, que estaba contestándole a Ángela acá, y ahí sí estamos viendo cerramiento en algunas carreras. Digamos, por darles en una nuez los resultados, aún en las carreras más dinámicas del mercado de trabajo hay distintos tipos de clasismo. Por ejemplo, Derecho y Ingeniería de Sistemas son dos carreras muy dinámicas, con alto enganche, con buenos salarios, y sin embargo vemos diferencias. Es mucho más fácil para un estudiante de primera generación obtener un trabajo de ingeniero que obtener un trabajo de abogado en ciertos nichos. Sí, no es difícil obtener trabajo de abogado, pero es difícil obtener un trabajo de abogado en una firma, donde básicamente la universidad no importa, lo que importa es tu colegio y que seas, en el contexto colombiano con el fetichismo del inglés, que seas absolutamente bilingüe y pronuncies como que hubieras nacido en Nueva York. Y a la pregunta sobre los recursos, que es una pregunta muy importante y que siempre me hacen, la pregunta que hace Ana, yo creo que los subsidios educativos a la demanda, como fue el caso de Serpilo Paga, nunca, o
nunca pueden ser la política educativa. Digamos, los resultados de los subsidios son regresivos, siempre. Bueno, no siempre, en general, pero digamos, la investigación dice que no fomentan la equidad en general. Sin embargo, digamos, el presupuesto de Serpilo Paga era un presupuesto muy pequeñito en comparación con el presupuesto educativo. No fue una política educativa, fue un programa y no resolvió, digamos, la inequidad estructural. Sin duda no, pero cambió la vida del grupo de personas que lo obtuvo. Los estudiantes, como Ana bien dice, en un 80 y pico % eligieron universidades privadas, no públicas, por diversas razones que podemos conversar. Y eso desvió recursos desde lo público a lo privado. ¿Fue eso negativo o positivo? Bueno, depende cómo se mire. Si hubiéramos... fue un programa de corto impacto y de corto plazo. Si hubiéramos derivado esos recursos a la universidad pública, se hubieran diluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos estudiantes no están entrando tampoco a la educación pública porque tienen muchas barreras. O sea, hoy que ya no existe Serpilo Paga, esos estudiantes no los estamos incluyendo. Eran estudiantes que no estaban accediendo ni siquiera a la pública, porque para ir a la universidad pública no solo se necesita ser muy bueno, se necesita también un subsidio para mudarme de ciudad y poder ir a la universidad o para dejar de trabajar. Y Serpilo Paga lo que ofrecía era no solo la matrícula, sino un subsidio, y ese subsidio era clave. Hay otras barreras como por los cuales estos mismos estudiantes no estaban accediendo tampoco a la universidad pública, como por ejemplo el examen extra que ponen muchas universidades públicas. Varios estudiantes entrevistados eligen la universidad privada porque no entran a la universidad pública. Entonces, digamos que a veces siento que es un falso debate, en tanto estos estudiantes que entraron a Serpilo Paga no están entrando a la educación pública hoy, no estaban entrando a la educación pública antes. Que si me parece que la educación debería ser más pública que privada, sí, yo estudié en la universidad pública, pero también hay que pensar en los usos públicos de la enseñanza privada, sobre todo para sistemas que no dan abasto. Entonces es más complejo y creo que mi mirada sobre este tema cambió mucho al venir a Colombia respecto a la mirada de un país de 3,5 millones de habitantes donde vivía, como Uruguay, donde la universidad pública tiene la capacidad de dar cabida a todos. En Colombia tiene la capacidad, qué recursos se necesitarían, y también pensar en el largo plazo y en el corto plazo. Si estos estudiantes no hubieran tenido la beca, los hubiéramos perdido. Son Einsteins que hubiéramos perdido y que hoy estamos perdiendo. Eso no quiere decir que no tenga que haber inversiones de más largo plazo en la universidad pública. Muchas gracias. Entonces, bueno, teóricamente el webinario era hasta las 8:30. Ya le pregunté por el chat a Juliana si se podía quedar 5 minutos más y le hice la misma pregunta a Majo, pero no estaba contestando otras preguntas, así que no sé, no quiero detener a nadie. Si quieren irse, pueden irse. No sé si Majo también puedes quedarte 5 minutos más. Ay, súper, gracias, mil gracias. Para que podamos entonces coger las preguntas de Gabriel, luego Lina y luego María Isabela. Muchas gracias, Matthew, y muchas gracias a las dos. Muy interesante esta conversación y además los textos, mucha información nueva que yo no conocía, no solo conceptualmente, sino en las metodologías. No es algo que se trabaje mucho en ciencia política, que es mi pregrado de base. Quisiera hacer una pregunta para cada una de las dos. Para Juliana, la pregunta que tenía es, en el estudio que has hecho con los colegas, desde la información de los apellidos, ¿qué incidencia podría tener en un país como Colombia? Ese tema que de pronto ahorita no se habla tanto, pero en generaciones atrás sí es muy común, al menos en la de mis padres, que es el tema de los famosos hijos naturales, o más ampliamente, aquellos que están por fuera del matrimonio, que no han sido reconocidos y que usualmente pasan en la relación entre alguien de una clase alta y alguien de una clase más baja, muchas veces una trabajadora, que a veces pues, no se reconoce con el apellido, pero que sí puede tener esa relación, digamos, un sustento, un mantenimiento o algunas oportunidades de ascenso social. Seguramente eso no es tan fácil de rastrear, pero lo digo porque he conocido varios casos recientes de todo este boom que hubo en los últimos años para
para tener la nacionalidad portuguesa o española si no era judío. Entonces hubo muchos árboles que encontraban al hacer esa reconstrucción, esas rupturas de cambio de apellido, precisamente por ese fenómeno de los hijos naturales. Entonces creo que no es algo como tan marginal en Colombia y bueno, no sé si eso pueda ser interesante. Y para María José, la pregunta que le quiero hacer es si en el estudio que se desarrolló sobre Serpi y Lopaga se pudieron identificar algunas diferencias en los patrones de integración escolar según el pregrado o la facultad. Y más concreto, una hipótesis inicial que yo tenía, pero que puede ser desvirtuada por la investigación que tú hiciste, es si las disciplinas asociadas a las ciencias sociales, por ejemplo, que trabajan temas de justicia, de diversidad, de equidad, que eso hace parte del día a día no solo de su conocimiento, sino de su ser y de su ética, tienen menores patrones de segregación o no, o de pronto eso es un ideal que uno piensa cuando estudia ciencias sociales y eso no ocurre. Entonces quisiera saber si esa es una variable o no relevante al momento de mirar los patrones de integración en cuanto a los tipos de estudio, ¿no? Que además los resultados pueden decir mucho para lo que estamos aprendiendo en ciencias sociales y en el actuar cotidiano. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Lina. Buenos días, espero que se encuentren bien. Yo tengo una sola pregunta y está como en línea de la investigación sobre el caso de Serpi Lopaga. Yo quisiera saber si durante la investigación se tuvo presente los espacios organizativos, sociales o comunitarios a los que pertenecían los chicos y chicas que fueron entrevistados como parte del capital cultural en ese enfoque. Gracias. Súper. María Isabela. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es para Majo. Majo, yo pues quisiera saber si en la investigación, bueno, yo estudié en los Andes, estaba más o menos en cuarto semestre cuando el programa inició y al principio sí había como mucha expectativa de todo el mundo, cómo será, y finalmente creo que no salió tan mal. Yo conocía pues algunos casos graves como de exclusión y eso, pero no era la regla general. Pero bueno, lo que quería preguntar es si se tiene información, porque bueno, los Andes es como una universidad donde es muy fácil dispersarse, ¿no? Como que cada semestre uno tiene clases con personas diferentes. Entonces quisiera saber si tienes de pronto información después, o sea, cuando los beneficiarios del programa se gradúan, si realmente esas relaciones que construyeron, si los ayudan a moverse, como por ejemplo, si una persona beneficiaria logró conectar con una persona de élite, si esta persona realmente lo conectó con un trabajo, o si estas relaciones de la U sí se tradujeron en movilidad social. Gracias. Muchas gracias. Pues otra vez les puse un mini recordatorio de las preguntas en el chat por si acaso. Creo que la primera pregunta sobre hijos naturales sería para Juliana. Después creo que hay 2 o 3 preguntas para Majo y obviamente Juliana, si tienes algo que decir sobre esas preguntas, bienvenida. No, pues la pregunta de hijos naturales está buenísima. No es un asunto menor, no es un asunto marginal, es un asunto ampliamente extendido. Desde la colonia hasta, pues yo creo que incluso hoy, pues lo que pasa es que cambia el término de hijo ilegítimo, ¿no? Y de hijo natural y cambia la práctica. Porque al final lo que sucede es que como ya la gente no se casa, todos los hijos están por fuera del matrimonio. Y lo que vemos es un aumento en hijos por fuera del matrimonio en Colombia al día de hoy. Pero no hemos considerado y no hemos realmente pensado cómo podríamos trazar a estos hijos. Está muy interesante lo que dices de usar árboles genealógicos para identificar dónde están estos hijos y qué pasa con ellos en su trayectoria. Aunque yo, de cierta manera, dudo mucho que de manera generalizada los hijos hubieran podido acceder al mismo capital social, cultural y económico de los padres. Yo creo que tal vez sería más una cuestión excepcional donde el papá también involucraba al hijo pues ilegítimo,
le permitía acceder a sus riquezas culturales, sociales y económicas. Creería que más bien vivían y permanecían bajo la sombra, aunque esto es completamente una hipótesis sin haber pensado realmente el problema, pero está muy interesante. Sería también muy interesante pensar que cambia en 1968, cuando la ley ahí sí cambia y se le obliga a los papás a darles absolutamente igual a los hijos ilegítimos con los hijos legítimos en el acceso, por ejemplo, a la herencia. Pero eso, una vez que la madre logra demostrar que el hijo sí es de ese papá, ¿no? Y eso yo creo que es como una de las limitaciones más difíciles, incluso hoy en día, que la madre logre mostrar, porque todo el peso recae en la mamá, en que la mamá logre demostrar que ese hijo que tiene es de ese papá, si él no decide como aceptarlo y sí. Pero no, o sea, la pregunta está maravillosa y creo que sería muy interesante hacer un análisis con esos árboles genealógicos y comparar como al hermano que tiene el apellido con el hermano que es reconocido de cierta manera, pero no tiene el apellido. Entonces, muchas gracias, Gabriel, por esa pregunta. Súper interesante eso, uniéndolo con el índice altísimo de madresolterismo en Colombia y de sobrerepresentación de las madres solteras en la pobreza. Me quedé como pensando en eso. Sobre las preguntas específicas, sí hay variación por pregrado, Gabriel. Nuestras redes fueron en distintas carreras, pero no tengo todas las carreras, entonces tengo muy poquita variación, digamos, para estar segura de esto, pero sí vemos más posibilidades de integración en algunas carreras de las ciencias sociales, porque, por ejemplo, economía, que también es una ciencia social, tuvo menos integración de los estudiantes pilos a el resto de los estudiantes que ciencia política, que fue otra red que estudiamos. Entonces, depende la disciplina, pero también, o sea, hay algo del tamaño del grupo, digamos, de la posibilidad estructural, de cuántos pilos hay en la carrera, pero sí hubo en ciencias sociales más posibilidades de integración que en otras carreras con similares oportunidades estructurales para la interacción. Entonces sí depende de la carrera. Derecho fue una carrera con dificultades para la integración, a pesar de que eran muchos, por ejemplo. Entonces hay carreras más clasistas o carreras donde es más difícil hablar de ciertos temas, hablar de la desigualdad al interior del grupo. Lina, espacios organizativos, sí los recolectamos y es muy interesante tu pregunta porque creo que si hay una lección para la diversidad educativa es que debemos promover más espacios organizativos. Esta movilidad de los estudiantes pilos es muy distinta que la de los estudiantes de primera generación en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo los estudiantes afros en Estados Unidos, que tienen espacios organizativos fuertes donde se piensa la movilidad como una movilidad colectiva. En Ser Pilo Paga había una falta de afirmación, creo yo, y esto es interpretativo, de la identidad de ser estudiante de primera generación. La identidad estaba por moverme, por ser un pilo y ser otra cosa distinta a la que venía siendo. Hay como una valoración muy importante de moverse hacia arriba, pero no tanto de dónde vengo en términos organizativos. Y creo que eso hizo falta, y esto ata con la pregunta de Isabela, creo que eso hizo falta porque digamos, la lección que aprendemos a partir de esta experiencia y otras similares es que tan importante como la interacción con otros es los espacios seguros de interacción con iguales para poder protegerme y aprender de los otros y afirmar mi identidad. Y en términos de las redes posteriores, bueno, ahí en este momento estamos haciendo seguimiento al mercado de trabajo, cerramos el trabajo de campo, pero queda mucho por investigar. Y digamos, esa es mi pregunta última, digamos, ¿será que estas redes afectan la movilidad social? Digamos, esa es como el interés principal, el por qué hice todo esto, para ver cuál es el rol del capital social en la movilidad social, controlando por educación.
y todavía no tengo analizado del todo esos datos, pero creo que estoy encontrando algo un poco distinto a lo que dice la teoría, o algo además de lo que dice la teoría. Primero, los lazos con gente de más capital social sí sirven, ¿sí? Sirven en varios sentidos. Sirven para transmitirme conocimientos sobre oportunidades, sirven para señalarme. Nos hemos encontrado con muchas entrevistas de trabajo donde quien contrataba era un estudiante de élite que nunca había ni siquiera hablado con el estudiante, sino que lo había visto, pero con el estudiante Pilo, y lo contrata porque sabe que es Pilo y sabe que es de la universidad. Y eso sirve. Entonces, digamos, eso lo diría la teoría, digamos, que los lazos débiles sirven y que los lazos de gente de más capital social sirven. Eso lo diría la teoría. Lo que no dice la teoría es que los lazos fuertes y homogéneos también sirven para encontrar trabajo en este caso, ¿sí? Y ahí me parece que tengo como un nicho que quiero explorar teóricamente, y es que estos lazos fuertes y homogéneos son particulares, porque son fuertes y homogéneos, pero tienen información. Tienen información de nuevas oportunidades, pero también tienen información de lazo fuerte, del tipo emocional, de qué es lo que le hace falta a Mathieu para encontrar trabajo, exactamente. Y entonces no solo le doy información, sino que le hago la hoja de vida, lo recomiendo mucho más directamente. Eso no está en ningún lado, eso no está en la teoría. Para la teoría en el mercado de trabajo, los lazos fuertes y homogéneos son redundantes. Bueno, en este caso no son redundantes, y además la información de lazo fuerte sirve para empujarme a encontrar el trabajo que necesito. Entonces ahí como que tengo algo para escribir, que tengo que tener el tiempo porque me parece que puede ser linda. Bueno, súper. Para cerrar, creo que les voy a hacer una última pregunta a las dos, que era una de las preguntas que yo tenía en mi bloque de preguntas. Bueno, hay muchos debates en este momento, obviamente, sobre la reforma educativa. No les voy a preguntar qué opinan de la reforma o que se posicionen frente como a un gran proyecto de cómo podríamos cambiar la educación en Colombia, sino más bien les quería preguntar si de sus investigaciones se desprenden como unas micropolíticas muy específicas que se podría implementar, que son como cosas quizás menos generales, que no están en el debate, precisamente por ser tan específicas, pero que de alguna manera, por las investigaciones que hicieron, les parecen que serían muy relevantes para Colombia. Voy a empezar yo. Para salir rápido de esta pregunta tan difícil. Muchas gracias. Yo creo que tal vez la conclusión más importante del trabajo es que los sistemas educativos importan para la perpetuación de las élites y que se deberían buscar formas para romper entonces esa facilidad que tienen las élites para perpetuarse con el sistema educativo. Y una cosa fundamental que sucede en Colombia, y con lo que además María José empezó esta charla, es que dentro del sistema educativo colombiano hay una falta de interacción social muy importante. Así que si yo pudiera hacer alguna política educativa, sería buscar la manera de que la educación sea ese lugar de encuentro de las diferentes clases sociales, porque como ya lo mostró María José, se benefician, pues yo creo que se beneficia a todo el mundo, pero vamos a partir de la evidencia de que también se benefician las personas en condición pues, de pobreza o de clase social baja. Así que creo que lo importante sería que ese estado de bienestar, como le llamó María José, no sea solo para que los pobres estén con los pobres y los ricos sigan perpetuándose, sino que se busque formas en que se puedan integrar todos los niveles de la sociedad, puedan conversar, se puedan conocer y de esa manera se puedan como permitir interacciones que promuevan entonces una mayor movilidad social. Esa sería como mi política pública de historiadora económica. No,
Totalmente de acuerdo con Juliana. Imagínense que lo que muestra el trabajo de Serpi lo paga es que la interacción fue posible para individuos que ya están grandes, ¿no? Y para individuos que nunca se hubieran encontrado si no se hubieran encontrado en la universidad. Si eso fue posible en esta sociedad tan desigual y tan fragmentada a los 17 años, imagínense lo que podríamos hacer si esa interacción se facilitara en primaria y secundaria. Creo que ese mensaje es muy importante. Ya con la reforma concreta, creo que está tratando de resolver el problema que también trataba de resolver Serpi lo paga, que era, digamos, promover que la educación superior, está promoviendo sobre todo que la educación superior sea más amplia y que los Einsteins que podrían haber sido, los médicos cirujanos que podrían haber sido, efectivamente lo sean, por su mérito y no por sus impedidos no lo puedan ser por sus capacidades económicas. Entonces creo que eso es un acierto. Ahora creo que estamos resolviendo el penthouse antes que los cimientos. Quienes llegan, quienes llegan a poder ir a la educación superior, son en general los más privilegiados, digamos. Hay una correlación altísima entre el resultado del ICFES y el nivel socioeconómico. Entonces, realmente el problema no es la educación superior, el problema está antes. Y a mí me gustaría, y sí lo voy a decir porque sí, me gustaría ver un gobierno de izquierda resolviendo el problema de los cimientos. Y el problema de los cimientos está en educación inicial, el problema de los cimientos está en la educación técnica, el problema de los cimientos está en la educación media y no está en la educación superior. Bueno, muchísimas gracias. Veo que Juliana se estaba acercando a su micrófono. No sé si querías meter la cuchara. No, o sea, 100% de acuerdo con María José. Yo creo que lo que pasa en la universidad es solo un síntoma, pero el problema grueso está al principio, o sea, está en la educación primaria. Y lo interesante es que en la educación primaria tenemos una cobertura de casi 95% y unas tasas de, pues, logran completar educación primaria aún mucho más alto que secundaria, pero el cuello de botella también está ahí, en que la calidad de la educación es diferente y en que las interacciones desde el colegio se aprenden esas normas sociales y esas como reglas que después les van a permitir como obtener o cumplir con las expectativas y las aspiraciones que ellos mismos se creen desde el colegio. Y yo creo que sí, o sea, 100% de acuerdo que la intervención debería estar focalizada en los primeros años y al menos a que ahí en primaria la situación sea un poco más igualitaria. Bueno, le voy a dar la palabra a Diana para cerrar, pero no antes de expresar mi profunda gratitud y agradecimiento con Majo y con Juliana. Muchas gracias. Pues yo podría seguir durante 3 horas más haciéndoles preguntas. Las dos son como unas fuentes de informaciones fantásticas. Entonces, muchísimas gracias. Ya, Diana, te doy la palabra. Bueno, yo también me uno al agradecimiento a María José y a Juliana. Creo que pues también es una alianza bonita e interesante en sociología. Y a Juliana, que viene de una institución también pública, es bastante importante para estos diálogos. Solo quisiera cerrar con algunas. Uno, creo que lo último que ustedes dicen es fundamental para la clase, porque la clase también se está interrogando por cuáles son los caminos de transformación de estas desigualdades que son estructurales y que están entrecruzadas. Creo que la primera pregunta que nos hicieron sobre el género y las mujeres es bastante importante, y a lo que le quiere apostar esta clase es a mostrar que tenemos que ver distintas relaciones de poder, variables de opresión, y ver también cómo se interrelacionan.
Y en relación a esa pregunta quisiera decir también que el cambio puede venir desde lo educativo, desde el Estado, pero que también el cambio viene y ha sido promovido desde los movimientos sociales, desde la acción colectiva, y ahí por eso señalaba en el chat como la importancia de las transformaciones que hemos vivido las mujeres en términos de oportunidades, de la acción de los movimientos de mujeres y feministas. Entonces, invitarles al próximo webinar, que si no estoy mal es el 27 de septiembre, donde hablaremos sobre estas desigualdades de género y étnico-raciales, pensando también, sobre todo interrogando, digamos, como las políticas públicas que se han puesto en marcha. Con la clase nos vemos este martes con las lecturas. El reto grande es poder terminar el trabajo de Matthew y continuar con las lecturas del siguiente módulo. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a las invitadas, a Matthew, a Sociología, por esta alianza con el CIDER, y nos seguimos viendo, porque tengo una pregunta para María José, que solo voy a anunciar, que no me quiero quedar con eso. Y es que me parece muy interesante ese estudio sobre ser filopaga. Me parece interesante identificar que hay una transmisión de saberes y conocimientos en torno a cómo navegar la universidad, pero me quedó la pregunta de también si, o sea, qué tan positivo es también que hayan unos estudiantes que tengan que adaptarse a los modos de ser de ciertas clases sociales en una universidad, y cómo eso termina cercenando la pluralidad de modos de vida y de ser y de subjetividades en Colombia, que lo uno con algo que decía también Juliana, y es que aquí hay distintos proyectos de sociedad, y pues también hay proyectos, digamos, colectivos e individuales, pero solo le dejo ahí como una pregunta, porque es parte también de este gran debate que vamos a tener en clase. Muchísimas gracias. Mil gracias por la invitación y a todos los asistentes y a María José. Súper esta conversación, creo que nos tenemos conversación para rato. Así es. Gracias. Bueno, nos vemos en clase. Presencial. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Mil gracias, hasta luego.